explicar la tarea número 3 del tercer parcial de la materia de consultoría con los hechos. El tema es hechos necesarios en la empresa. Estos hechos dice que son materiales de construcción en cualquier trabajo de consultoría. Estas consultorías necesitan disponer de un considerable número de hechos para tener una visión clara de la situación. Podemos llegar a una definición precisa del problema y ajustar la propuesta en la realidad. También tenemos que se divide por áreas y tenemos la primera que es la del plan para la recopilación de datos. Esta se ha de preparar exactamente con los datos que se requieren y los consultores experimentan seguirán aplicando el principio de la exactitud. Posteriormente tenemos la etapa del contenido de datos y esta nos dice que todo consultor debe de conocer los diferentes tipos y debe identificar el problema que necesitamos resolver. Posteriormente tenemos el grado de detalles y esta será en general superior a las necesidades respecto a los datos utilizados. Dice que los datos podrán ser como reuniones, etapas antes de que el consultor lo tenga. Los periodos nos dice que deben de ser suficientemente largos para que el ritmo se establezca en la actividad, debe de ser un ritmo idéntico. Posteriormente tenemos los aspectos abarcando. Esto nos hace respecto a que el consultor debe de decidir qué reunión y qué información, por lo tanto únicamente en una selección. Posteriormente tenemos la organización y tabulación de datos. Esto es que cada día de trabajo se debe preparar con las siguientes características. La primera es con respecto a los acontecimientos y esta nos refiere a tiempo, indica tendencias, causas y advertencias. El otro respecto al personal, que es de edad, sexo, nacionalidad, situación y familia, entre otras. Con respecto a los materiales, la dimensión del valor, características y técnicas. Con respecto a los recursos, insumos y productos, nos indica el índice de ventas, cualidades, entre otras. Posteriormente tenemos el subtema 8.3, que son las fuentes de formación, obtener fuentes de datos. La primera son los registros y esto nos dice que son almacenamientos de tal forma que se puedan leer o escribir, ya sea en cintas, tarjetas de cómputo, fotografías, etcétera. Posteriormente tenemos los acontecimientos y condiciones, que son actos y actividades y circunstancias que rodean a la organización. Los recuerdos son toda la información almacenada en las personas y en los trabajadores de la organización. La recuperación de datos registrados son una fuente política de información y algunas de ellas serían objeto de examen y que estudiarse. Registros especiales: se pueden disponer de registros especiales si no es posible obtener fácilmente la información en los registros existenciales. Posteriormente tenemos la observación, es un método en el que el consultor emplea para obtener información que no se puede obtener inmediatamente. Tenemos la información especial, se puede pedir a los individuos o al equipo de la organización. Tenemos los cuestionarios, esta nos dice que es un número ilimitado de preguntas. Los hechos son sencillos, consiste en evaluar que, por ejemplo, tú les das el cuestionario y que te la devuelvan, o que tú los entrevistes. Tenemos la entrevista y es una técnica que se utiliza varias veces y tenemos que aplicar las preguntas como qué datos, a quién se va a entrevistar, el momento de la entrevista y dónde. Posteriormente tenemos reuniones para la recopilación de datos y esta debemos de disponer de un lugar en especial. Tenemos el estudio de la actitud. En los empleados, las actitudes de las personas en la organización del cliente desempeñan un criterio y un papel mayor para los consultores. Las estimaciones, toda estimación es provisional y nunca debe sustituirse plenamente. Tenemos los aspectos culturales de los datos, los aspectos de la sensibilidad de factores culturales y características generales de los consultores deben de tener calidad y es muy importante en las actividades de los datos. Y eso sería todo de la tarea número 3.